Esta conferencia comenzará a grabarse. Hablar hoy. La agenda. ¿Sí? Dicen que no se escucha. Ahora se escucha. Vale. Muy bien. Pues nada. La agenda de hoy vamos a tener 5 puntos mayores. La introducción. Vamos a hablar de geodinámica, estratigrafía y geología estructural, tectónica salina y volcanes de lodo, y una discusión final y preguntas. De tal manera que llegamos a la primera lámina, el contexto, la ubicación geográfica, pero antes de hablar de Anchois, que como ustedes saben está en la fachada atlántica marroquí, aquí, ¿sí? En mi cursor, recuerden que estamos, el campo más grande de gas a nivel mundial es el South Part, que está en Qatar, ¿vale? Muy futbolista en estos días. Es tan grande que los chinos, el gobierno chino acaba de firmar un contrato por más de 23 años donde ellos le suministran gas a China. Imagínense la cantidad de gas. Y en términos de volúmenes, son 1.800 trillones de pies cúbicos de gas. Después, vamos a poner un ejemplo. En el campo de gas más grande en Europa, el campo de gas en Groningen, en los Países Bajos, son 73 TCFs. Y que quizás es el más importante en lo que nos impacta a nosotros en la península, y es el campo de Armel en Argelia, que es el que suministra, entiendo yo, entre 30 y 60%, depende de las condiciones políticas del momento, el gas a España. Este es el campo Armel, y recientemente ha habido descubrimientos en el Nilo, en aguas profundas del delta del Nilo, el campo Sor, por ejemplo, unos 30 TCFs, y como ustedes han escuchado también en la tele y en la radio, también han habido descubrimientos recientes en Chipre, en costa afuera, Israel y Líbano, costa afuera, de tal manera que vamos a hacer un pequeño zoom aquí, y nosotros vamos a estar concentrados aquí en lo que queda de presentación, el campo Anchois. Recordaros sí también que tenemos del lado del Golfo de Cádiz el campo Poseidón, que ahora mismo es un campo de
donde almacenamiento de gas. Ya produjo el gas, ahora se usa como almacenamiento. Quiero salir de aquí del modo, de este modo. Vale. Y no nos olvidemos que en la última década, hace aproximadamente unos 10 años, en el Pirineo, en el frente de montaña del Pirineo, cerca de Logroño, hubo un descubrimiento muy pequeño de gas, pero es para que tengamos la idea de que en la península, en España, todavía hay áreas por descubrir. Y para nosotros los que trabajamos de este lado de la geociencia, siempre resulta interés explorar y, obviamente, poder producir ese gas. De tal manera que vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. Bueno, si terminamos en el 2022, todos sabemos que la Unión Europea decretó el gas como energía verde, además de la energía nuclear. Vale, entonces, en esta lámina del lado izquierdo, la geología, vemos el conjunto de napas del Flix Eoceno, el dominio Alborán aquí, las napas del Rif y la cuenca neógena. La cuenca Anchois geológicamente está el descubrimiento de Anchois geológicamente está en la cuenca del Gard, que en árabe significa oeste. Por eso es que tenemos el Algarve portugués, porque en árabe Algarve es oeste. Entonces, tenemos el Algarve en Portugal y el Gard en Marruecos. Y en la figura de la derecha están los bloques exploratorios y otra vez vemos aquí Anchois, la ubicación de Anchois, a menos de 20 kilómetros, a menos de 50 kilómetros de la costa. Y esta tubería, esta línea roja que ven ustedes aquí es un gasoducto que une Marruecos con España y que hasta hace varios meses pasaba por ahí gas proveniente de Argelia, que actualmente no pasa gas. ¿Okay? Los puntos en rojo son algunos campos pequeños de gas. Así que bueno, este es el contexto geológico y no se nos olvide mencionar que la roca madre que genera ese gas es de edad cretácica. El almacén son arenas turbiríticas, miocenas, que están asociadas a un anticlinal de posible origen diapírico. Repsol fue el que descubrió, el operador que descubrió el campo de Anchois en el 2008 y evaluaron solamente 60 metros de almacén. Sin embargo, recientemente, este año, a principios de año, Chariot, que es el operador del bloque, el bloque se llama ahora Lixus, Chariot reporta un almacén de unos 150 metros. Y el volumen de las reservas podría aumentar de unos 2 o 3 que vaticinaba mencionaba Repsol en el 2008 a unos 5 TCF de gas, comparado obviamente con otros campos, muy pequeño, pero igual es un dato muy importante. Saber que hay gas termogénico en la zona, quiere decir que hay un sistema petrolero que está funcionando. Ahora vamos a hablar un poquito de la geodinámica, porque dentro del contexto geológico también necesitamos saber dónde estamos nosotros desde el punto de vista geodinámico. La placa africana, aquí a la izquierda en esta figura de Gaina y sus colaboradores, vemos aquí en la figura grande en la derecha, al norte la placa eurasiática, este sistema sería el límite, aquí ven ustedes el límite entre el Atlántico y la placa eurasiática, o sea, el Atlántico no, la placa africana, vean aquí, los colores, como ustedes saben, son las edades de la corteza oceánica que va desde reciente hasta el Jurásico, ¿ok? Y el continente aquí tiene también sus diferentes edades. Las Islas Canarias, para que ustedes lo vean bien, aquí, está ubicada aquí, en esta parte, en corteza oceánica. Y es bastante activo ese punto caliente. De tal manera que nosotros vamos a concentrarnos aquí ahora y vamos a hablar primero de datos de por ejemplo, la profundidad del Mojo. Este es un mapa de Europa y lo vamos a ver en detalle ahora. Los colores más calientes son menor espesor, de tal manera que la profundidad del Mojo al oeste de la península ibérica es bastante reducido, 10, 12 kilómetros. En el área de Anchois podemos hablar de 10, 15, 20 kilómetros, pero lo vamos a ver aquí ahora en detalle en esta figura de Palomeras y colaboradores, donde tenemos la profundidad del Mojo a unos, aquí en esta zona, bastante 10, 15 kilómetros, 20, y aquí 25. Y en azul tenemos la corteza bastante
bastante engrosada, de donde están las Béticas y las cordilleras rifeñas, en Marruecos. La ubicación del descubrimiento de gas está aquí, la costa fuera Larache. Oficialmente no se ha declarado todavía que es un campo, es un descubrimiento que está en proceso de evaluación. Una vez que empiece a producir ya podríamos hablar de campo de gas. Pero en este momento todavía están las compañías en evaluación. Cuando hablamos de geodinámica también y de geología estructural y contexto geológico, hay que entender también la posición de las placas tectónicas en el pasado. En este caso, esta figura de Soto, Flinch y Tari del 2017 nos muestra la placa africana, nuestra península ibérica aquí, completamente al este. Ustedes vean, Marruecos está aquí. Y aquí estaría Anchois, Gibraltar estaría por acá. Vean el desplazamiento que han sufrido tanto la Iberia con respecto a África. Y lo que es importante, a partir de ahora vamos a hablar mucho de la tectónica salina y sedimentación de rocas evaporíticas, que tienen un alto impacto en la geología y en la deformación que está presente en esta zona. Este color, sí, bastante oscuro, rosado, sí, púrpura, son rocas evaporíticas del lado de América, de la placa de América, y nuestras rocas evaporíticas están aquí en color más claro. Aquí está Iberia, el Algarve por acá, y antes de continuar con Anchois, vamos a ver una sección litosférica del lado de la placa de América. Pero recordar primero unos conceptos muy importantes de que son los márgenes hiperextendidos. En esta zona del mundo, donde ha habido estiramiento cortical y separación de placas, se caracterizan porque el grosor, el espesor de la corteza continental puede variar desde los 30 kilómetros hasta unos 4, 5, 6 kilómetros, donde comienza después la corteza oceánica. De tal manera que donde tenemos un espesor muy delgado de corteza continental, estamos hablando de un tumbinio o una corteza hiperextendida. ¿Y cómo se caracteriza el adelgazamiento cortical? Bueno, se caracteriza con lo que llamamos el factor beta. El factor beta resulta un número que resulta de dividir el espesor original con el espesor actual, con el espesor de la corteza. Aquí tengo un error. El espesor original dividido entre el espesor actual. Sí, no, está bien. Original dividido entre actual. De tal manera, cuando la corteza no está estirada, el factor beta está en el orden de 1, y a medida que está más estirada, en este caso, por ejemplo, vean cómo se adelgaza la corteza, vamos a tener valores de beta muy grandes, entre 5 y 3. Esto es importante porque nosotros estamos trabajando, y seguimos en la placa de Norteamérica, en el lado de Canadá. Tenemos una sección que nos ilustra entonces la corteza bastante importante desde el punto de vista de espesor de kilómetros, 36 kilómetros, adelgazándose, que puede hasta el momento que tenemos la corteza oceánica, y este es el límite corteza continental y corteza oceánica. El manto está en rojo, la escala vertical está exagerada 4 veces. Aquí lo tenemos. Esa misma sección, pero vamos a usar los colores que después yo voy a usar en algunas secciones que he usado a partir de la recopilación bibliográfica. Tenemos la misma sección, pero solamente exagerada 2 veces, 2 a 1, una sección de 500 kilómetros, donde tenemos la corteza continental inferior, más oscura, la corteza continental superior, donde tenemos desarrollado las fallas normales y la extensión del rift. Y a medida que vamos acercándonos hacia la corteza oceánica, tenemos un espesor muy disminuido de 4, 5, 6 kilómetros. Esos son los márgenes hiperextendidos. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Porque quizás en el área de estudio vamos a tener algo similar. Y estas montañas que tienen aquí, estos colores así bastante púrpura, es la sal que funciona y que se ha movido. Esa sal que se depositó en el Jurásico inferior aproximadamente, comienza a moverse. La sal tiene la particularidad, la evaporita tiene la particularidad de que ellas no aumentan su densidad en profundidad, sino que mantienen su misma densidad, de tal manera que cuando son cubiertas por sedimentos, ellas tienden a ir hacia arriba y a moverse. Entonces eso es lo que llamamos aloquinesis tectónica salina, y genera mucha estructura y es muy interesante.
De tal manera que tengan en cuenta que estamos en un área donde puede haber mucho impacto de la tectónica salina. Ahora vamos a usar este mapa de del colega Luis Somoza y colaboradores del 2021, donde tenemos otra vez, aquí está el descubrimiento de Anchoa, aquí están los elementos estructurales mayores del área, tanto de Cádiz, de Golfo de Cádiz, Garve y Alborán. Y vamos a ver dos secciones que también hemos tomado de la bibliografía, una sección que va del Algarve hasta bastante costa afuera del Arach, y una sección este-oeste. ¿Okay? Esas son secciones también litosféricas que hemos podido compilar en la bibliografía. Y es importante mencionar que en la bibliografía hay bastante discusión entre los tipos de corteza que presentes en la zona. ¿Te voy a preguntar cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Han pasado 10 minutos, 12 minutos. De tal manera que hay unos autores, entre ellos este grupo de autores, Greenmeyer y colaboradores en el 2017, ellos mencionan que hay un manto superior exhumado, este colorcito, después también tenemos corteza continental extendida y dos tipos de corteza oceánica. Esta que está más en blanco es la correlación en ellos con corteza oceánica tipo tetis, asociada a tetis, y la más oscura es la corteza oceánica tipo atlántico. Pero este no es el único modelo que hay en la zona, de todas maneras. Y fíjense, lo que me importa a mí es saber dónde está Anchoa. Anchoa, según este modelo, que está muy cerca de una corteza oceánica. ¿Ok? Sin embargo, cuando vemos otros estudios, yo hice aquí una síntesis, esto está todavía muy preliminar, pero usé datos de Pedrera y colaboradores del 2020, donde ellos también comienzan a hablar de cortezas hiperextendidas, de tal manera que ellos tienen una corteza hiperextendida, corteza extendida, y este sería por ahora otro de los modelos corticales en la zona, de tal manera que Anchoa, según esto, estaría, obviamente, sigue tanto en el anterior como este, estaríamos en corteza continental, pero estaría más cerca de una corteza extendida. Y yo creo que eso tiene bastante lógica cuando vayamos a ver unas secciones regionales que ustedes ven ustedes aquí en rojo, y eso la vamos a ver ahora. Y esta zona de falla, bueno, también se ha hablado mucho de la extensión del sistema transpresivo de Azores, las Azores, que generan terremotos y también podrían ser un elemento muy importante en la deformación reciente y de los últimos millones de años. De tal manera que vamos a ver entonces la sección que va del Algarve, acordarse que el Algarve viene del árabe del oeste, el oeste de la península, entonces aquí tenemos el noreste y el suroeste, una profundidad de 50 kilómetros, y es una sección que estudió muy en detalle el grupo de Sayarés y colaboradores en el 2011, es una sección que mide unos 340 kilómetros, está verticalizada, tiene una exageración vertical 2:1. Y en esa sección basada en velocidades de onda P, se pueden diferenciar varios elementos geológicos importantes. Hay zonas con ciertas anomalías de velocidades, tanto en la corteza como en la parte más reciente, en la parte de los sedimentos, que son mesozoicos básicamente, y del terciario. Y este es el modelo que ellos proponen. Una corteza continental que se va adelgazando y en algún momento entramos en corteza oceánica y por encima de los sedimentos que van desde el mesozoico hasta el terciario y cuaternario. Y esa es la sección del Algarve y esta es la sección este-oeste que va desde por acá, donde está el AB, hacia el este. El este es más cerca de la costa de Marruecos, y esto sería proyectado el área de interés. Fíjense aquí que está muy bien ilustrado la extensión de la corteza. Y esta es una sección, otra vez lo digo, una sección que está exagerada 4:1 y es 430 kilómetros largo. Que es importante ver aquí la corteza continental. Aquí ellos postulan una corteza oceánica y más nada, aquí un cabalgamiento frontal. Nosotros vamos a trabajar un poquito en esto o especular un poquito sobre modelos alternativos en estas secciones,
Y recordar siempre que estamos en un dominio de corteza extendida porque antes de la separación de África, Europa con América, hubo un proceso de rifting y que después evolucionó más en pasivo y después en la colisión alpina en el área de las pépticas y las rift. Pero bueno, entonces ahora vamos a regresar a la sección del Algarve de Sayares y colaboradores. Yo aquí estoy poniendo aquí una línea de puntos que para mí esa es la línea que separaría la corteza continental superior de la corteza continental inferior. Este es el mapa. Y aquí me llama la atención estas anomalías importantes de velocidad de onda Speck. Para mí, yo creo que eso podría, una de las razones puede ser que hay grandes volúmenes de sal jurásica que está funcionando y se está moviendo durante el Mesozoico y el Terciario. Y este es el modelo que ellos postulan. Pero, gracias. Muy bien. Gracias. Sí, entonces vamos antes de continuar con esta sección, vamos a movernos un poquito. Aquí donde está mi cursor, hay una sección sísmica que fue grabada allá por el año 2012, una campaña sísmica que participaron, Repsol financió parcialmente y también el CSIC fue, si mal no recuerdo, grabó las secciones, donde tenemos evidencias muy importantes de movimientos de sal, de presencia de vaporitas triásicas y por este tipo de deformación. ¿Ok? Entonces, esa sección que ustedes ven aquí no corresponde justo a la línea de Sayares, pero está muy cerca. De tal manera que si nosotros cogemos entonces la línea de Sayares y este modelo litosférico, podríamos decir, bueno, tenemos dos tipos, tenemos la corteza continental inferior, corteza continental superior, las grandes fallas normales asociadas al rift están aquí. Y la pregunta es esto corteza continental o corteza oceánica? Bueno, se puede especular mucho, podríamos pasar horas debatiendo el tema, pero yo lo que creo es que si nosotros tenemos aquí evidencias de que hay evaporitas triásicas moviéndose, aquí eso es muy probable que sea corteza continental. Y aquí, bueno, sin negar que existe una zona de fallas importante, como ya he mencionado. Y posiblemente, porque yo he visto líneas sísmicas en la zona y hay movimiento de sal, seguramente aquí todavía estamos en tectónica, en corteza continental. Gran pregunta, ¿qué corteza es esta? Y posiblemente muy cerca cuando se comienza a adelgazar la corteza, puede haber también corteza continental. Eso es un tema muy importante, ya que cuando nosotros tenemos evaporitas, rocas triásicas del Triásico tardío o del Jurásico inferior, tenemos presencia de ese tipo de roca, es que estamos en corteza continental. O puede ser, como en el Golfo de México, puede haber rocas evaporíticas que han sido emplazadas gravitacionalmente o tectónicamente sobre la corteza oceánica. Así que, bueno, vamos a resumir lo que acabamos de ver en la corteza que va del Algarve hacia aguas profundas. Posiblemente tenemos una extensión de la corteza continental, se adelgaza bastante, lo cual no nos debería sorprender, estamos en un margen extensional y ya Pedrera y sus colaboradores hablaron de corteza hiperextendida. Posiblemente esta es la corteza hiperextendida que habla Pedrera y no nos extrañe que haya tectónica salina. Mientras que la sección sísmica, el corte litosférico que menciona Chu, sus colaboradores de una universidad de Alemania en este momento, no me acuerdo cuál es la universidad, es una sección que va desde el oeste al este. La sección mide unos 300 kilómetros de largo, exagerada tanto la de arriba como la de abajo, 2:1. Los colores, corteza continental inferior, superior, estos colores que van del púrpura al azul hasta el amarillo, es la sección sedimentaria del margen pasivo incluyendo la sección del rift. De tal manera que estamos aquí en la Larache costa afuera, donde posiblemente, si proyectamos la anchoa, estaría en este dominio. Y esta información la estoy tomando de Melissa Chin y Wallace, que publicaron en el 2020 una sección muy interesante y que ellos trabajan para la operadora actual que se llama Chariot. De tal manera que en esta sección oeste-este tenemos otra vez un cabalgamiento frontal, unos deslizamientos gravitacionales que lo vamos a ver ahora,
y esta zona que posiblemente tenga tectónica salina y tenga posiblemente lenguas de sal y canopias de sal. Así que, dejado la parte geodinámica interna, vámonos a la parte de estratigrafía, que ya le hemos mencionado un poquito, pero quiero resumir en esta lámina. Nos ubicamos aquí está Anchoa, este es el famoso frente de Napas, pero si seguimos por la costa hasta llegar al frente de las Islas Canarias, tenemos esta zona en gris, que es una corteza continental extendida, y todas estas manchas que ustedes ven aquí son estructuras salinas asociadas a diapiros de sal, y la edad de la sal, la edad de las evaporitas es del Triásico tardío, aquí lo ven en esta sección, en este cuadro estratigráfico y litológico de los profesores Tadi y Yabur, aquí ya Tadi y Yabur. Vean ustedes la sección comienza con el Triásico en extensión con de evaporitas que han funcionado y se han movido a través de la historia geológica del Mesozoico y del Terciario, de tal manera que no nos sorprende nada que todo este margen pasivo que va desde Tarfaya, la cuenca de Tarfaya, Islas Canarias aquí, que la vamos a ver, hasta Marruecos, inclusive hasta las Béticas, en Algarve, hay una presencia muy importante de evaporitas. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el interés de la geología para la exploración petrolera, todos recordamos, Repsol, creo que fue en el 2015, perforó un pozo, un sondeo exploratorio frente a las costas de Lanzarote, si mal no recuerdo, y eso perforamos en esa época un anticlinal asociado ¿a qué? A tectónica salina. Miren, vean este diapiro de sal que ha creado este anticlinal. Bueno, el pozo no resultó descubridor y se abandonó, entre otras razones por eso, en la exploración en las Islas Canarias. Hay un sondeo por aquí bastante interesante porque se llama, lo perforó Petronas, el Rabasale, y sobre una estructura también de origen salino, y tampoco tuvo éxito descubridor. Aquí está el sondeo de Anchoa. De tal manera, acordarse que este es el límite corteza oceánica, corteza continental entre el azul y el gris. ¿Ok? Y vamos a pasar ahora a un resumen de lo importante que es la tectónica salina en la creación de estructuras que pueden estar asociadas a grandes descubrimientos de hidrocarburos. Hay sal, evaporitas, que son autóctonas, pero cuando ya os dije que debido a que las evaporitas no cambian su densidad, no aumentan su densidad en profundidad, ellas tienden a fluir cuando están cubiertas de sedimento. Y fíjense, todas estas estructuras son estructuras asociadas a la movilidad de las evaporitas que crean cantidad inmensa de deformaciones en las capas que están por encima. Entonces, esto es característico de formaciones asociadas a movimientos de sal. Y este esquema también es de los profesores Tadi y Yabur, donde hablan más que todo enfocados a las áreas de interés petrolífero y gasífero. Pero eso no vamos a caer. Quiero recordar que tenemos evaporitas autóctonas y evaporitas alóctonas, como las que están aquí arriba. Cuando se amalgaman todos estos montículos de sal, se crean lo que llaman las canopias de sal, ¿ok? Son lenguas de sal, una sal alóctona también llaman, o napas de sal. Tienen varios nombres en la literatura. En inglés, canopy, y creo que también podemos usar canopias en castellano. Acordarse, cuando veamos una de las últimas figuras, vean, este tipo de formación nos va a recordar mucho el área donde está perforado el sondeo descubridor de Anchoa, o los dos sondeos descubridores de Anchoa. Y pasamos entonces a irnos un poquito más detalle de la geología de Iberia y el norte de África. También tengo un mapa tomado de Pedrera y sus colaboradores, donde aquí ellos muestran la corteza oceánica, para ellos aquí hay corteza oceánica, pero ellos también hablan de corteza hiperextendida, del margen sur del Algarve, y corteza en gris, corteza extendida. De tal manera que la corteza continental es bastante importante en esta zona, y mientras que si nos vamos del lado de Marruecos, tenemos
Estas son, yo he añadido aquí este cachito aquí de corteza continental extendida. El sondeo de Anchois está aquí. Y vamos a ver, para resumir lo que es la estratigrafía, los estilos estructurales de esta zona, o de los alrededores, cuando hablamos del contexto geológico también quiere decir en los alrededores del descubrimiento de gas. Vamos a ver unas secciones publicadas por Joan Flynn, la hizo en su tesis de doctorado en Houston en el 96, y después una más reciente donde se hace un resumen de la estratigrafía aquí en las Béticas. De tal manera que vamos a la siguiente. Aquí, Flynn y Soto, ellos reportan aquí una canopia de sal muy importante, y también en la tesis de Hugo Matías y también Adrián Ramos y en su tesis estudiaron y cartografiaron otras lenguas de sal o sal alóctona. ¿Okay? De tal manera que la zona está reconocida por tener mucha presencia de evaporitas del Triásico-Jurásico. Así que, sabiendo esto, vamos a ver los cortes de Joan Flynch. Corte de Joan Flynch aquí en las Béticas, el primero, y el segundo en la cordillera del Rif, en Marruecos. De tal manera que el corte primero, el de las Béticas, vemos los dominios clásicos, el dominio de Alborán, el dominio de las cordilleras Béticas, con prisma acrecionado durante el mesoterciario, básicamente, y una pequeña capa una pequeña cuenca neógena, posiblemente post-colisión. De tal manera que tres dominios importantes: la cuenca Guadalquivir, el dominio interno de las Béticas y el dominio externo. Mientras que si nos vamos del lado Marruecos, pues tenemos el equivalente del dominio de Alborán, el dominio interno, el cinturón plegado, y la cuenca Algarra, que presenta tectónica extensional y posiblemente bastante gravitacional, muchos elementos de tectónica gravitacional. Y para terminar con este lado de las Béticas, está en la sección que Joan Flynch y el profesor Juan Ignacio Soto de la Universidad de Granada muestran aquí igualmente, quiero que interpreten aquí, las evaporitas autóctonas y las evaporitas alóctonas, que cruzan, que se han movido en el terciario, y tenemos una gran capa y una gran canopia de sal en las Béticas, y eso también está muy bien documentado. También se menciona Perdón, Carlos, no hay sonido, perdón.
No hay sonido, ¿eh? Ahora. A ver. Uno, ¿Ahora? dos, tres. No, no me No, escucho. responder a todos. Ahora sí, vale. Sí, pues puede Bueno, ser. no sé cuánto tiempo me habéis perdido. 2 minutos más para atrás, como cortesía. Lo que queríamos decir aquí, que en esta zona, estas son evidencias en base a líneas sísmicas, las que tengamos muestras que en profundidad hay evidencia de evaporitas y está muy bien reflejado en las líneas sísmicas. Por eso es que esto lo estamos llamando un dominio de diapiros de sal, donde hay presencia de evaporitas del Triásico tardío y del Jurásico. Y esta línea sísmica la vamos a ver ahora más adelante en la siguiente lámina.
La siguiente lámina es esta línea sísmica casi este-oeste, pasa por el sondeo Anchois, que descubrió arenas turbidíticas con gas, varios niveles de arenas turbidíticas con gas, y el mensaje de estos autores es que la sal es muy importante en la configuración geométrica de la cuenca. La distancia horizontal, estos son unos 10 kilómetros, y la profundidad vertical no la tenemos. En el artículo no aparece. Y ahora vamos a ver una sección sísmica que la hemos visto muy rápidamente al principio. En aguas profundas del GAR, esta línea sísmica está ubicada aquí, la XX' en blanco. Recuérdense que este es el cabalgamiento frontal, y estas cositas así como patatas que vemos aquí a más de 3.000 metros de profundidad son estructuras, son domos asociados a evaporitas del Triásico Jurásico. Así que vamos a ver esta línea sísmica, que como dije al principio, una línea sísmica que fue adquirida ya por los años 2011-2012, un convenio que había en ese momento entre Repsol y del CSIC. Vean entonces el basamento, esta es la escala horizontal 10 kilómetros, y esto sería interpretado la presencia de evaporítica del Triásico. En el artículo que nosotros publicamos en un congreso de APG en Barcelona en el 13, está la misma línea sísmica sin interpretar. De tal manera, guardar en la mente que tenemos el margen pasivo de todas estas mesozoico, desde el rift por acá hasta el margen pasivo, y deformaciones posiblemente asociadas a las evaporitas. Ahora nos acercamos más al sondeo Anchois, que está aquí, y está muy bien descrito en la literatura, tal como vimos en el mapa que hemos compilado de Teresa Medialdea. Hay muchos domos y volcanes de lodo en la zona. El más importante de ellos, quizás el más activo, el que tiene evidencias de fluidos, inclusive gas, ha recogido gas del volcán Mercator, y además ese gas es termogénico, porque acuérdense, siempre básicamente hay gas termogénico, gas biogénico de origen bacterial, pero termogénico es una buena noticia para los que tratamos de encontrar petróleo y gas, es porque existe un sistema petrolero y una roca madre que es capaz de transformarse y generar gas, ¿ok? Y petróleo. De tal manera que en esta zona, muy cerca de Anchois, hay presencia de todo lo que llaman el campo de volcanes de lodo de El Arache. Supongo que sea en árabe el Arache. Está muy bien documentado en esta imagen batimétrica la presencia de zonas de escape de fluidos, que en realidad son los volcanes. Son zonas, abajo hay zonas de alta presión, con fluidos de alta presión que tratan de subir y generan en superficie volcanes en la batimetría. Lo importante de estos volcanes es que hay artículos como el de Pérez García, donde ellos han estudiado los fluidos asociados y han llegado a la conclusión que esos fluidos que en la cercanía de esos volcanes, en este caso el de Mercator, tienen contaminación salina, tienen contaminación de rocas con alto contenido de sal. Y yo aquí lo que quiero es resumir la evolución, por ejemplo, de uno de esos volcanes, en este caso el Mercator. Ellos asumen que la sal, las rocas evaporíticas, al moverse, ellos también transportan fluidos. Esos fluidos, al entrar en contacto con sedimentos que no están muy bien compactados, generan zonas de disolución o licuación, creo que se dice licuefacción, que más arriba producen estructuras tensionales tipo gravens, por las cuales va a subir fluidos, zonas de alta presión, que van a generar y van a extruir y generar en superficie volcanes de lodo. El mensaje es que un volcán de lodo, eso para mí es algo bastante reciente para mí, un volcán de lodo puede estar disparado o generado por la interacción entre las rocas evaporíticas del Triásico y los sedimentos de baja compactación del Mioceno. Así que tengamos simplemente, estemos abiertos a que puede haber una buena interacción entre la sal y los volcanes de lodo. Me puse a investigar en bibliografía, y en el Golfo de Cádiz también han reportado también en algunos volcanes de lodo influencia salina. O sea, posiblemente están
asociado a rocas de origen evaporítico en profundidad. Y también el profesor Chu también menciona que ha encontrado influencia de rocas evaporíticas en su análisis de los volcanes que él estudió más al sur. Así que esto es un mensaje importante y pasamos a la discusión final. Con eso creo que nos quedan 2 o 3 láminas. Y yo lo que he querido aquí resumir en esta lámina es un esquema tectónico que está basado en muchos trabajos, sobre todo el de Flynn, el de Teresa Medialdea, Butcher, los profesores Tari Yabur, Pedrera y el profesor Luis Somoza, del Instituto Geológico Minero, si no me equivoco. Y entonces aquí tenemos, no nos concentraremos mucho en tierra firme, sino que quiero resaltar, aquí estaríamos trabajando un dominio de corteza continental que ha sido estirada durante el Triásico inferior. Recordar ustedes estos en azul, estos trazos que pueden ser elementos de tectónica gravitacional. Vamos a ver esta zona importantísima de volcanes de lodo. Esto lo acabamos de ver, el sistema de volcanes de lodo de Larache, la Anchois. Estas en rosado, las estructuras halokinéticas. Aquí. El neógeno aquí en la cuenca del Gap, en tierra firme, hay evidencia de gravitacional plioceno, mientras que más a costa afuera tenemos lo que yo llamo el gravitacional plioceno cuaternario. ¿Okay? De tal manera que todo esto sería un sistema importante de colapso gravitacional que funciona hoy en día. Este mapa original de Finch y Soto, y ahora vamos a ver una línea sísmica que es la que produjo, el único documento sísmico que proporcionan los autores de Chariot, que es la compañía operadora, Melissa Chin y Wallace. Vamos a ver la línea sísmica que es bastante, si ustedes ven, vamos a ver el recorrido bastante quebrada. Aquí va este-oeste, norte-sur, ¿ok? Y la vamos a ver aquí ahora, donde tenemos aquí el punto de inicio, el punto de final, el sondeo, aquí está, Anchois. Vean la partido en 2, la primera línea completa hasta aquí arriba, pero entonces la partido en 2 a nivel del punto B, de tal manera que esta es la mitad de la línea y esta es la otra mitad. Vean entonces lo importante, una discordancia muy llamativa que ellos llaman la discordancia del Plioceno inferior, aquí, y en la línea de abajo ven todos estos reflectores rotados completamente y que nos hacen recordar que estamos en presencia debajo de un sustrato que ellos llaman la napa trepifeña, que también puede ser una zona con bastantes volúmenes de evaporitas. Así que bueno, este es el modelo de ellos. Yo lo que hice aquí fue resaltar algunos horizontes para entender mejor la geometría de la deformación. El blanco de un horizonte arbitrario, la amarilla es la discordancia del Plioceno inferior, y esto sería, si queremos hablar de zonas importantes de despegue y de movilidad importante, donde todas estas fallas normales desaparecen, menos estas muy grandes, muy importantes, igual que esta importante falla normal estamos aquí, pero yo creo que sí hay espacio para pensar que hay importantes volúmenes como ellos lo han propuesto en la publicación de 2020. Así que la noticia es que aquí han descubierto gas termogénico que no proviene de estos sedimentos, sino que la roca madre de ese gas y posiblemente del petróleo líquido que debe estar por ahí bien escondido esperando que lo descubran, estaría por debajo de esta zona de posibles evaporitas alóctonas o canopias. Así que vamos a ver hacia abajo la siguiente lámina, que es para culminar nuestra presentación, es haciéndonos la pregunta, nosotros que somos exploradores que nos dedicamos a este mundo, ¿cuántas o hay más acumulaciones como Anchois en estos márgenes continentales? ¿Cuántas quedan por descubrir? Nosotros sabemos que Poseidón fue un descubrimiento de gas biogénico, pero también en la cuenca de Guadalquivir hay 1 o 2 campos con gas de origen termogénico, y igual que en Marruecos hay gas, pequeños campos de gas. Así que mientras dure la crisis del gas aquí, pues nada, tendremos que recordar que
la Unión Europea consideró al gas como energía verde y que, bueno, está esperando que algún día se haga más descubrimiento para que una factura mensual de gas no llegue tan abultada a final de mes. Y con eso creo que voy a terminar. Muchas gracias, agradeciendo al ilustre Colegio Oficial de Geólogos, y una lámina que tomé del colega Rodolfo Uranga, que acaba de terminar su tesis en la Universidad de Barcelona, doctor Rodolfo Uranga, y una lámina bastante simpática donde es muy claro el trabajo en la cuenca de Tarfaya. Estos son grandes masas autóctonas de sal. Yo le puse la cabellera aquí a la chica por la ley de igualdad. Tenemos un chico y una chica, un calvo y una chica, entonces lo he traducido. Entonces, con eso yo quería agradecerle a todos vuestra presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Riquísimo. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que está en la sala? ¿Alguien quiere alguna pregunta, alguna aclaración? O... Sí. Pero, Gracias por la presentación. Di tu nombre si no te importa, porque los que están en... Vamos. Sí, tu nombre. Mi nombre es Pedro Sincero. Una pregunta, si la sísmica que hay ahí es toda 2D, ¿no? ¿Es sísmica 2D? Solo el campo anchoa tiene... El anchoa tiene sísmica 3D. El resto es, que yo recuerde, sí. El resto es todo 2D. ¿Y hay muchos pozos, pocos pozos o pocos? Mira, hay pocos pozos. En una de estas láminas al principio, pasa que no tengo el control de cómo se llaman todos los pozos aquí. ¿Cuántos pozos habían? A ver, ¿veis? Ahí. ¿Verdad? Sí, aquí. Mira, aquí hay uno. Este es el que dije. ¿Me escucha? Vale, este es el Rabasale Deep, que lo perforó Petronas en el 2008, creo. Y estos pozos, algunos de estos sondeos, creo que son de estos sondeos de investigación, no me acuerdo cómo se llaman. Los sondeos para la corteza, no sé, no me acuerdo cómo se llaman. Pero aquí hay varios sondeos. Hay uno de ellos se llama Larache, el Larache 1. Yo no tengo todo documentado todos los sondeos. Aquí en tierra también hay más sondeos. Pero, o sea, costa afuera hay muy pocos sondeos. Y todas las sísmicas 2D. Todas las sísmicas siempre son 2D. Sí, que yo cuando hicimos un proyecto en Repsol hace varios años, usamos sísmica 2D. Que yo recuerde, había la sísmica 3D que poseía Repsol en el bloque de Anchoa, pero no, fuera de ello es sísmica 2D. Sísmica 2D. Piensas claramente que está subexplorado, ¿no? Sí, en principio es un área que está parcialmente inexplorada, bastante inexplorada. Sí, con un potencial que, bueno, que hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Sí. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo también, has dicho que está poco, bueno, naturalmente supongo la pregunta de interés es esta estructura que has enseñado, los sondeos que hizo Repsol y acerca de Canarias, lo que son las aguas territoriales españolas. Estas estructuras, bueno, continúan, aunque eso ya es corteza continental y oceánica, ya es distinta las estructuras ahí, ¿no? A ver, te cuento. Yo creo que... Digamos hacia el sur, hacia el sur, Canarias. sí, tenemos aquí esta lámina, ¿no? O esto es el contexto mismo que el Golfo de Cádiz, ¿no? Esto recuerda bastante al Golfo de Cádiz porque aquí tenemos una corteza bastante estirada, aquí lo dice en la leyenda. Aquí tenemos el sondeo de Repsol, de Sandías, estaba por aquí, aquí están las Islas Canarias, y el sondeo aparentemente estuvo en corteza continental, por eso que tenía este importante volumen de vaporitas. De todas maneras, como recordar solamente que todos estos colores que ustedes vemos aquí son estructuras asociadas a evaporitas del Triásico-Jurásico. Y yo tengo una pregunta que con los volcanes de fango, de lodo, que has dicho que eran salinos, que están contaminados de sal. ¿Cómo se analiza eso? Mira, ellos toman muestras. De interés porque además como el agua salada del mar y todo como... Entiendo yo que ellos hacen núcleos, toman núcleos. ¿Cuál es?
Hay los núcleos de cores de a 100, 200 metros, y eso lo tienen bastante bien, el protocolo de toma de muestras lo tienen bastante bien elaborada para evitar ese tipo de cosas. Entonces, damos medio salino, obviamente hay sal, pero entiendo que ellos cada vez que hacen ese tipo de muestreo... Pero están encima de los diapiros, porque tú no lo decías claramente, pero los conos estos de los volcanes de fango están encima de las estructuras diapíricas, Mira, más o menos. yo lo que te puedo decir, porque nosotros lo vivimos en Repsol, en esta lámina, el volcán, que tiene un nombre muy simpático, Lolita. Sí, decías. Aquí está. El volcán Lolita, que es este, Sí. pues mira, vamos a hacer un zoom aquí. Sí. Este es el volcán Lolita en la batimetría, y casualmente debajo hay lo que nosotros interpretamos en esa época, que no era yo solo, éramos como 14 más. Entonces, abajo hay una estructura de origen salino. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿es un diapiro es un monte submarino? Yo creo que la definición menos confusa es un monte submarino. ¿De qué está hecho ese monte? Obviamente, en el fondo marino a 2.000, 3.000 metros es arcilloso. Pero ¿qué es lo que genera ese montículo? Pues ascienden fluidos. Pues pareciera que es un diapiro de sal. Pero los fluidos que suben, que son aguas más hidrotermales, no sé cómo llamáis vosotros. Ahí sí que no te puedo decir mucho cómo funciona, pero sí que no solamente se mueve la sal, sino los fluidos. Sean más calientes, claro. Entonces hay fluidos que salen y contaminan el terciario, y según los autores, esta chica Pérez García, ellos, hay una estrecha relación entre los diapiros de los volcanes, algunos, pero sobre todo el Mercator, que lo vimos hace rato, el Mercator, y la generación de zonas de alta presión y con fluidos de alta presión que ya vienen contaminados de posibles vaporitas del Triásico, y llegan a superficie y ya contaminados. Y nos traen evidencia de que hay sal más profunda. Pero el protocolo de la toma de muestra no sé cuál es exactamente. Sí. Curiosidad mía. ¿Mm? ¿Hay preguntas? No. En el chat, mira. Habían perdido en 3 diapositivas. ¿Quién está cabrón? Aquí preguntan. ¿Quién está? Natalia está preguntando. Sí, lo puedo ver. Aquí. Natalia pregunta. Aquí tienes una ventanita. ¿Puedes leer la pregunta? ¿Quién está al cargo de proponer estudios en costa fuera de España? ¿Quién está a cargo de proponer estudios de prospección exploratoria? Pues mira, todo eso entiendo yo que hay una regulación estatal y ofrecen condiciones, pero en este momento entiendo yo que no hay, el panorama está muy cerrado para el punto de vista de exploración, lo que es en España. En Marruecos está abierto, y en Marruecos cada vez se están promocionando más la exploración. Pero eso depende del contexto político de cada país. En Portugal no sé cómo están, aquí aparentemente está muy regulado, y en Marruecos está bastante abierto. Yo también te voy a aprovechar esta pregunta para hacerte aquí una pregunta como colegio, digamos, más institucional, que de algo nos preocupa, tú que has trabajado en el petróleo y trabajas en el petróleo, ¿qué dirías a la gente que se opone, a los españoles que se oponen a la exploración petrolera? ¿Qué les dirías para animarles a que se siga investigando? Bueno, ¿Qué argumentos les darías? Sí, yo lo que diría que en general, si estamos diciendo que el gas es una energía verde, que probablemente no contamina tanto como se ha especulado, que la exploración es una actividad relativamente barata y no contaminante. Si tú descubres, ya viene otro proceso, que es el de producir Y entonces el panorama, tal como está pintado ahora, tenemos una escasez bastante de gas para nosotros. España importa creo que el 99.5% de todo el gas que consume. Entonces, si nosotros parte de ese gas lo producimos aquí en España, la factura a final de mes seguramente nos va a llegar un poquito más económica. Y eso es parte del mensaje.
Luis Mansilla dice que ahora mismo nadie, después de la aprobación de la ley del año pasado, no podemos explorar nada. Ajá, eso sí, pero fíjate que hasta hace poco inclusive han dado permisos exploratorios en Aragón para explorar hidrógeno. Hidrógeno, porque hay un sondeo famoso en Aragón, en el Pirineo aragonés, que encontró niveles importantes de hidrógeno hace muchos años. Y hay permisos exploratorios para hidrógeno. Pero claro, después cuando te pones a quieres hacer línea sísmica y quieres hacer otro estudio, no te dan permiso. Todo el mundo se opone a ese tipo. Esa es la situación. Sí, es totalmente absurda, pero bueno. Sí, Sí, sí. porque importamos petróleo de algún sitio, Sí. viene y sea como sea, Rusia y de Estados algún sitio Unidos. viene, de algún sitio viene. explora, de algún sitio. Sí, sí. Bueno, tendremos este otro tema. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues muy bien. Yo creo que. Muchísimas gracias, Carlos, por la conferencia tan interesante y a luego. Vale, pues sí. Y muchas gracias a los asistentes. Gracias. Te pregunta. Una pregunta. A ver.